En este vídeo te voy a hablar sobre cómo elevar tu autoestima. Bueno, para empezar, una buena autoestima es algo que te puede ayudar en prácticamente todas las áreas de tu vida y por esta razón constituye una de las mejores cualidades que puedes adquirir. Imagina una situación en la que encuentras a alguien que te gusta y se dé la oportunidad de acercarte a esa persona. Tal vez para tener una bonita charla, ¿por qué no? Se podría dar una bonita amistad o incluso mejor, se podría transformar en el hombre o la mujer de tu vida. ¿Quién sabe? Pero ante la mera idea de acercarte, comienzas a sentir una serie de sensaciones en el cuerpo, un miedo tan grande que hace que pierdas esa oportunidad y te quedes con las ganas de averiguar qué habría sido si. Imagina que estás sin trabajo, quieres encontrar trabajo o quieres cambiar de trabajo y estás en ese momento donde te están entrevistando y en el momento exacto en el que te toca hablar de ti, te toca hablar de tus habilidades, de tus cualidades, te empiezas a poner nervioso, nerviosa, no sabes qué decir, y empiezas a dudar, ¿no? de esa capacidad que tienes o de ese talento que tienes para ofrecer a tus futuros empleadores. Y al ver esto, tus empleadores deciden contratar a la otra persona que habló con confianza de sí misma y de sus puntos fuertes. O imagina que estás trabajando, tienes un trabajo de hace mucho tiempo, pero le estás dando la vuelta a la idea de cambiar, de independizarte, de crear un proyecto. Probablemente te hayas formado, hayas practicado, hayas dedicado mucho tiempo, dedicación, energía, recursos para formarte, ¿no? Para tener nuevas habilidades y crear un proyecto diferente que te llene de satisfacción a nivel profesional, salir de ese estancamiento, pero ante la idea de salir de lo que ya conoces, aunque sea algo que ya no te llena, esto te llena de pavor y terminas aplazando una y otra vez esa chance de poder descubrir que tienes el talento y la fuerza necesaria para poder sacar adelante cualquier proyecto, no solamente ese, que tienes la capacidad de salir adelante en cualquier circunstancia y llenarte de satisfacción, de una sensación de superación, de realización, ¿no? En cualquier momento de tu vida. Pues esto es lo que pasa cuando te falta autoestima. Así que en este vídeo quiero compartir contigo una serie de técnicas que te pueden ayudar a conseguir esto, a de alguna forma tapar la voz, literalmente, de esa parte de ti que siente que no es suficiente. Y digo tapar la voz porque de alguna manera tiene un poco que ver con esa voz. Nosotros solemos concentrarnos demasiado en la sensación. Nunca estamos demasiado atentos a ese diálogo interno, pero este diálogo interno existe. Y cuando no estamos atentos, lo que nos damos cuenta que algo ha pasado porque ya sentimos la emoción, ¿no? Una sensación interna. Pero tienes que entender que toda sensación, a toda emoción le precede un mensaje, le precede un diálogo. Entonces, como primera medida nos tenemos que hacer conscientes de ese diálogo. ¿Cuáles son las palabras que está usando esa parte de ti, esa parte de tu mente y que te está haciendo dudar, que te está refrenando, ¿no? Si a veces puede esto aparecer de forma muy clara y espontánea, ¿no? Es decir, puede venirte el mensaje de olvídalo, no eres suficiente o no vas a poder porque no tienes habilidades o nunca pudiste y ahora menos, ahora porque estás viejo, gordo, lo que sea, ¿no? En otras oportunidades puedes sentir la sensación y a lo mejor puede pasar que no sepas cuál es ese diálogo interno detrás de esa sensación. Entonces, en esta situación, si no logras todavía identificar esas palabras concretas, lo que te sugiero es el siguiente ejercicio. Primero,
tienes que hacerte consciente del momento en el que te sucede esto, ¿no? Piensas en ese chico, en esa chica que le quieres hablar, empiezas a sentir ese miedo, o piensas en ese proyecto, o piensas en ese trabajo, o en lo que sea que te esté limitando esas dudas hacia ti, que te está haciendo sentir miedo. Pues te posicionas en ese momento, en esa situación, y luego la proyectas, como si la enviaras a la pantalla de tu ordenador o la pantalla del televisor. Y luego te haces la siguiente pregunta: si esta escena fuera un cómic, ¿qué pondríamos en esa burbuja, ¿no? Que sale de la cabeza de ti mismo en esa imagen? Porque si recuerdas, en los cómics, cada vez que alguien dice algo o piensa algo, hay como una especie de burbuja o nube a través de la cual el lector puede identificar, ¿no? Qué es lo que está sucediendo ahí con ese personaje. Entonces, haz esto y pregúntate a ti mismo: si esta escena fuera un cómic, ¿qué estaría pasando en ese? ¿Qué palabras habría en esa especie de burbuja que va hacia la cabeza de mí mismo, ¿no? Y si no, aún así no te viene, pues imagina que puedes, ¿eh? Haz de cuenta que puedes, y bueno, simplemente usa tu sentido común, ¿no? No hace falta que le des demasiadas vueltas, porque de hecho, justamente lo que queremos es que no haya tanto trabajo de la mente consciente, sino que sea el subconsciente el que te entregue ese mensaje. Entonces, si usas tu sentido común, si usas tu, no sé, tu sexto sentido también, ¿por qué no? Esas palabras van a aparecer, ¿eh? Deja un espacio de silencio y observa cuáles son las palabras que aparecen ahí para poder identificar ese diálogo. Una vez que lo tienes, vas a hacer lo siguiente. Quiero que vuelvas a meterte en ese personaje y ubiques la orientación de ese diálogo, de esa voz que te dice: no eres suficiente, es que no vales, es que estás destinado al fracaso, o lo que sea que está dictando esa parte negativa de ti y que te está refrenando. ¿De dónde viene esa voz? ¿Viene de dentro? ¿Viene de fuera? Si viene de fuera, ¿de dónde sale? ¿Lo escuchas arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, detrás tuyo, delante tuyo? ¿En qué dirección se encuentra esa voz? ¿Vale? Una vez que identificas esa voz, lo que te voy a pedir que hagas es que la cambies de lugar. Es decir, si tú la sientes adentro, la sacas y la pones afuera. Si está afuera y está delante tuyo, la colocas detrás tuyo. Si está a la derecha, a la izquierda. Y así. ¿Se entiende? La cambias de lugar hacia el lado opuesto, más o menos a la misma distancia, pero hacia el lado opuesto. Lo que va a hacer aquí es reorganizar la ruta neuronal que está teniendo o que estaba teniendo tu cerebro para entregarte esa serie de sensaciones, de emociones. Al cambiar la geografía el lugar geográfico de donde salía esa voz, algo adentro tuyo se va a reconfigurar y muy posiblemente también empieces a sentir un cambio. Es decir, que muchas veces las personas empiezan a sentir que esa voz ya no tiene la misma fortaleza, no tiene la misma fuerza. Y si no tiene la misma fuerza, significa que tienes más posibilidades de poder reprogramarla o de decirle: mira, esto no es así como funciona, no es lo que quiero. ¿Sí? Esto mismo. Bueno, voy a pasar a comentarte más detalles en un momento, pero es básicamente esto. Lo que tienes que saber es que vas a tener más poder sobre esa voz si la cambias de lugar, y siempre tienes que ir verificando en tu propio cuerpo cómo te sientes, ¿no? Si hay resistencias todavía, pues la cambias hacia otro lugar. Es decir, si tú sintieras, por ejemplo, que esa voz viene de tu derecha, la pones a la izquierda y sientes cómo lo sientes, cómo sientes de poderosa, de fuerte esa voz, ese mensaje. Si todavía sigue siendo fuerte, pues lo pones atrás o lo pones
más abajo. Incluso podrías probar, si aún así sigues sintiéndolo con la misma potencia, alejarla un poco más, ¿no? Y una vez que has hecho esto, quiero que te preguntes lo siguiente. Si esta voz tuviera un rostro, ¿cuál sería? Si esta voz tuviera un rostro, ¿qué rostro tendría? ¿Qué figura tendría? Y fíjate qué es lo que sucede. Podría aparecer tu propio rostro, o no, o podría aparecer el rostro de un progenitor, podría aparecer el rostro de un maestro de escuela o de un familiar. ¿Mm? Esto es interesante porque muchas veces nos da la pauta de cuál es el origen de esa voz. La mayor de las veces esa voz crítica no viene ni siquiera de nosotros mismos. Esa voz crítica que nos dice no puedes, olvídalo porque esto no es para ti o no mereces esto, ni siquiera es nuestra. Viene de un momento de nuestra historia, de nuestra vida, donde a lo mejor no teníamos los recursos para entender que esa voz crítica era de alguien más y que simplemente era una opinión. Y que muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, esa voz crítica tiene más algo que ver con la persona que con nosotros. Es decir, que las personas que critican eh, son usualmente las personas que no son felices, porque las personas felices no critican, no buscan hacer daño. Las personas felices lo que hacen es resaltar tus cualidades. Lo que pueden hacer es darte alguna, si te dan una crítica, será una crítica constructiva, pero no algo que pueda llegar con la intención de lastimarte, con la intención de hacerte sentir mal, ¿eh? Te pueden aconsejar. Las personas felices lo que hacen es, de nuevo, resaltar, bendecir, llenarte de amor y resaltar tus cualidades. Son las personas que no son felices las que se encargan o sienten esta obligación de marcarte tus fallas, ¿no? Sin ser del todo conscientes del daño que te pueden causar. Y por otro lado, de nuevo, esto suele manifestar más esa propia insatisfacción que sienten con ellos mismos, más que eh, hacerte ver lo mal que lo estás haciendo. No sé si me explico, ¿no? Entonces, esto es algo que te puede resonar y puede tener sentido ahora, pero que en un momento de tu vida, si tú recibiste esa crítica, si alguien te dijo es que no sirves para nada, por ejemplo, cuando eras niño, en esa edad hay un poco o nada de posibilidades de que tú hayas podido interpretarlo como lo que te estoy comentando, ¿no? Porque normalmente en esa edad no conocemos cómo funciona la mente de las personas y mucho menos cómo funciona el mundo de los adultos. Y por lo tanto, al no tener la suficiente madurez, las suficientes herramientas, interpretamos esa crítica como algo real, como algo verdadero, como algo cierto, y luego pasan los años y pasan las décadas y esa voz sigue haciendo eco desde el fondo de nuestro subconsciente para manifestarse cada vez que estamos en una situación similar a esa, ¿no? Este es uno de los escenarios posibles. Entonces es interesante de nuevo verificar qué rostro adquiere esta voz, porque de esa forma podemos darnos cuenta de que ni siquiera somos nosotros mismos. Si aparece tu propio rostro, no te preocupes porque puede ser que veas tu propia cara en un momento donde a lo mejor interpretaste algo que no era correcto. Es decir, que en tu mente tú te ves a ti mismo diciéndote esto porque en un punto de tu historia interpretaste que era así por algo que muy probablemente no tenía nada que ver. Te doy un ejemplo para que resulte un poco más claro. Muchas veces es algo que he ido aprendiendo con las sesiones de hipnosis que doy. A veces de niños observamos a mamá y papá peleándose, incluso puede esto resultar en que uno de los dos se vaya del hogar, ¿no? Que papá se vaya del hogar, mamá se vaya del hogar,
Y cuando de niño observamos esto, muchas veces podemos llegar a interpretar esto como que ha sido nuestra culpa, ¿no? Y si papá o mamá o los dos se terminan yendo del hogar, es porque no me quieren. Y si no me quieren, es porque no valgo, ¿eh? Entonces, a veces puede suceder que no es que alguien nos haya dicho esto, sino que nosotros mismos interpretamos eso de nosotros por algo que no tenía absolutamente nada que ver, pero que al mismo tiempo no teníamos la fuerza, ni la inteligencia, ni la madurez para interpretar de otra manera. ¿Se entiende? Entonces, de nuevo, volvemos a ese rostro y una vez que tenemos ese rostro, hemos cambiado de lugar esa voz. Le hemos puesto un rostro, ¿no? Nos fijamos la intensidad de ese mensaje nuevamente y podemos aquí meternos en una especie de diálogo, ¿sí? Como si estuviéramos charlando con un viejo colega que, no sé, se perdió en el tiempo, que se fue a vivir a una cabaña durante 10 años o 20 años y se quedó desactualizado de todo lo que sucedió en el medio, ¿no? Porque realmente ese eco que escuchamos y que nos dice que no valemos, puede que haya tenido una intención positiva, pero definitivamente es algo que está desactualizado. Entonces, como si fuéramos un viejo amigo que queremos actualizarlo y queremos decirle, mira, esto ya no funciona así, lo que necesitamos es esto, vas a entablar ese diálogo, esa conversación, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a hacer esto? Lo que tienes que hacer es preguntarle a ese rostro, a esa voz, cuál es la motivación positiva que tiene detrás de ese mensaje, ¿no? A ver, yo entiendo que tú estás aquí para algo. Dime cuál es esa motivación. Detrás de este mensaje que yo escucho y que me dices, no vale la pena, no vales, no eres suficiente. ¿Cuál es la motivación positiva detrás de esto? Porque créeme, tu mente no te está jugando una mala pasada porque sea mala, porque esté en contra tuyo. La mente de todos tiene una motivación positiva para con nosotros. Entonces le vas a preguntar cuál es. Normalmente va a venir algo como la de protegerte. Esto es algo inherente a todos, ¿no? Esa mente que te dice, no vayas a hablar con esa chica, no vayas a hablar con ese chico, muchas veces lo que quiere es evitarte el dolor del posible rechazo, ¿no? Ese miedo que te viene cuando piensas en presentarte a esa entrevista de trabajo, lo que hace, o estando en la entrevista de trabajo, ¿no? Ese calor, esa sudoración, ese titubeo cuando te toca hablar de ti, puede tener que ver porque subconscientemente tu subconsciente no quiere que cambies de trabajo o de que tengas un trabajo nuevo, que te expongas ante una situación diferente en la que, bueno, seas el novato y no sepas qué hacer y pases ridículo, ¿no? Este es uno de los escenarios que se le puede pasar a la mente profunda y que te quiere evitar por evitar ese dolor, esa incomodidad, ¿no? Entonces, muchas veces tiene que ver con la protección y una vez que escuchas esa motivación positiva, le vas a decir muchas gracias por esto, pero a partir de ahora quiero que me des diferentes comportamientos alternativos que me hagan sentir bien y que me ayuden, que me apoyen a enfrentarme a eso. Lo que yo necesito ahora es ir a hablar con esa chica. Lo que necesito es llevar adelante este proyecto, ¿no? Este emprendimiento o poder pasar esta entrevista con confianza en mí, ¿eh? Con alegría, con energía, demostrando todo mi potencial. Vas a convencer a ese viejo amigo, esa parte de ti, que lo mejor para ti en este momento es olvidarte de ese miedo, es apartar ese miedo, no eliminarlo, pero decirle, tal vez esto me podría ser útil en otro tipo de circunstancias, pero en esta no. ¿Qué te parece si me ayudas, si me apoyas en esto que realmente quiero de corazón? Prueba este diálogo positivo y una vez que terminas ese diálogo, simplemente diluyes esa imagen y lo ideal sería que hagas un test, es decir, que te imagines nuevamente en esa situación y
pruebes a ver cómo sientes tu cuerpo. ¿Eh? Una vez que tú imaginas esa escena hablando con esa chica o ese chico, teniendo la entrevista o desarrollando ese proyecto y puedes sentir paz, es que el trabajo está hecho. Esto no significa que la voz vaya a desaparecer mágicamente para siempre, pero sí es muy, muy probable que la intensidad se reduzca tanto que tú puedas hacer lo que tienes que hacer. ¿Se entiende? Es decir, tu mente adquirió un hábito que es el de ofrecerte una sensación o una serie de sensaciones, ¿no? De dudas hacia ti que derivan en miedo, en terror a veces, frente a determinados estímulos que normalmente tienen que ver con una situación nueva, ¿no? Tu mente se acostumbró a eso y creó un puente neuronal por el cual luego le resultó durante mucho tiempo muy sencillo recorrer siempre el mismo. Con este ejercicio lo que vas a hacer es crear un nuevo puente neuronal, ¿no? Y tu trabajo, a partir de allí, lo que va a hacer es, bueno, estar más atento, más atenta a ese diálogo, ¿no? Y a las sensaciones internas. Si has hecho bien tu trabajo, pues esa intensidad, como dije antes, no solamente que va a ser menor, sino que en cada ocasión donde estés en una situación similar, se va a ir desvaneciendo gradualmente. ¿De acuerdo? Hasta que, bueno, simplemente desaparezca porque ya no tenga sentido hacerte sentir lo mismo. También puedes aprovechar esa bajada de intensidad para frenar, ¿no? Es decir, como de alguna forma darle una orden, ¿eh? O dialogar. Puedes elegir cualquiera de los dos caminos dependiendo de las sensaciones internas que tengas. Es decir, puedes escuchar tal vez de lejos esa misma voz que te dice, no eres suficiente, esto no es para ti, y tú sentirte con más fuerte decirle, no, 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 esto está mal, vete. ¿No? Puedes probar con esto, si sientes resistencia y sientes que la voz se queda, puedes buscar el dialogar otra vez, ¿no? Oye, sé que estás de nuevo aquí, pero ya no me sirve esto. Yo necesito ir adelante con esto que quiero hacer de verdad, ¿no? Como si, de nuevo, estuvieras tratando de hacer entrar en razón a un viejo amigo que se quedó atrás en el tiempo, ¿vale? Bueno, ok, sé que es bastante por procesar. Me gustaría muchísimo que pruebes esto, si estás sintiendo problemas con el autoestima, que pruebes el darte un mensaje más positivo una vez que consigues que esa intensidad de esa voz que te tiras para atrás se reduzca. Y por supuesto, sería para mí un placer que pudieras dejarme los comentarios aquí debajo contándome qué es lo que te parece este ejercicio, si lo has entendido, si no lo has entendido, y mejor aún, si lo has probado, qué tal te ha ido. Yo desde aquí te mando un fortísimo abrazo. Recuerda que estoy dando sesiones de hipnosis clínica en Barcelona, en Tarragona también online, y estoy aquí para ayudarte. Te mando un fortísimo abrazo nuevamente y nos vemos la próxima.